Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende de qué momento estén viendo este video tutorial. Vamos a seguir con lo que es 3D Max. Espero que todos ya lo tengan instalado en sus computadoras. Vamos a aprender algunas cuestiones de organización y después vamos a ver un poquito sobre objetos. Lo primero y lo principal antes de empezar cualquier proyecto de 3D Max va a ser organizarnos. Bien, por default, lo que es 3D Max va a estar guardando los archivos que ustedes estén trabajando en lo que es mis documentos. Bueno, en este caso ya no es más mi documento, yo me quedé en Windows 95, ahora es este equipo documentos. Por default, cada vez que ustedes abren un archivo nuevo de 3D Max, se va a estar guardando en una carpeta que el programa crea. Automáticamente se va a llamar 3D Max, la va a guardar en documentos y va a crear todas estas carpetas que no tengo por alguna extraña razón. Vamos a ver la carpeta de clase número 3. Estas son las carpetas que tienen que estar viendo. Bien, ustedes van a encontrar archivos, autos guardados, cosas que hayan descargado, cosas que hayan exportado, importado, materiales, que son lo más importante, algunos previews, algunos renders, algunos presets, algunas escenas, varias cositas que se van a ir guardando a medida que vayamos trabajando en lo que es 3D Max. ¿Cómo voy a plantear esto, no? Lo primero, lo principal que voy a tener que hacer es, me siento en la computadora, abro 3D Max, abro mis documentos, no guarden las cosas en el escritorio, por favor, se los pido. Saben muy bien, yo calculo que todos tienen el conocimiento que el escritorio se refresca constantemente para ver si hay archivos nuevos, y si ustedes tienen 3000 carpetas y 3000 accesos directos, vuelve lenta la computadora. Y si estamos trabajando con 3D Max que requiere tantos recursos, lo ideal es no generar más inconvenientes a lo que es el CPU. Tratemos de ser buenos con nuestras computadoras. Por lo cual, siempre guarden en documentos, ya que si en algún proceso se nos rompe el disco o algo pasa con la computadora, es más probable que se puedan recuperar los archivos que estén guardados en documentos, en mi carpeta de usuario, que en el escritorio. Los archivos de escritorio suelen perderse muy rápido e inclusive hay algunos bugs de Windows 10 que a veces se actualiza el escritorio y los archivos se pierden. Así que tratemos de no guardar cosas en el escritorio para evitarnos un dolor de cabeza, porque una vez que empecemos un proyecto y venga un cliente grande, estemos horas y horas y horas trabajando en un render o en un modelado o lo que sea, y que de golpe por razón su archivo se haya eliminado por algún bug o algún problema o algo que esté pasando, y la verdad no lo voy a decir porque el lenguaje va en educa. Bien, por lo tanto vamos a tener que organizarnos. Vamos a venir a mis documentos, vamos a crear. Yo ahora tengo una que se llama clase número 3, que es en la que estamos, pero voy a crear una carpeta que se llame cliente. No sé, algo que vea a mi alrededor, lo único que veo es la cámara, así que le vamos a poner Nikon. Qué maravilla sería trabajar para Nikon. Bien, mi cliente se va a llamar Nikon, así que voy a acomodar, bien, voy a decirle a 3D Max dónde quiero que esté guardando mis archivos. ¿Cómo lo voy a hacer? Dos formas. Por un lado puedo venir acá a mi icono de 3D Max, que vendría a ser como mi inicio, y le puedo decir en la opción de Manage Set Project Folder. Bien, acá puedo elegir sin problemas dónde quiero estar guardando mis archivos. Otra forma, inclusive mucho más sencilla y más rápida, tengo los iconos de acceso rápido acá arriba. Este es el icono, fíjense que yo posicionándome encima ya me está diciendo dónde estoy guardando el archivo. Cosa muy importante en este caso. Siempre que arranquemos un proyecto nuevo hay que setearle una carpeta nueva en la que estemos trabajando. Si por alguna razón se olvidaron de hacerlo y cuando fueron a guardar el archivo, que los archivos por lo general todos arrancan como sin título, guarden los archivos con nombre, por favor. No los guarden como sin título 1, sin título 2, sin título 3, porque después el programa decide reemplazarles algún archivo y se van a querer matar. Por lo cual
Vamos a venir a lo que es Customize, preferencias, nos vamos a venir a Files y vamos a cliquear esta pequeña opción que me está dando acá, que es la de convertir carpeta local como relativa. ¿Qué es lo que va a hacer no sé si lo traduje bien, pero bueno, más o menos algo así. ¿Qué es lo que va a estar haciendo esta carpeta? Esta carpeta no me va a crear carpetas sobre otras, es decir, que se van a guardar en carpetas distintas si por las dudas la carpeta ya está guardada. ¿Bien? Por ejemplo, si yo estoy guardando en una carpeta que ya tiene archivos y la carpeta donde estoy guardando las escenas se llama escena, me va a crear otra carpeta y no me la va a sobreescribir. Así que le vamos a dar OK, eso es lo primero que vamos a estar acomodando. Voy a volver a setear acá, le voy a pasar a clase 3, está en clase 3, me voy a quedar con esto. Bien, acá me está preguntando, me está diciendo que algo no es válido, no sé por qué. Le vamos a dar OK, vamos a continuar igualmente, ahora explotaba la computadora. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear algunos objetos, algunos muy sencillos porque si no los voy a volver locos. Vamos a crear algunos objetos. Voy a hacer Alt W. Bien, Alt W. Guárdense ese comando. Alt W es para centrarme en la escena, en el viewport en el que estoy trabajando, en el que tengo seleccionado. Bien, fíjense que yo tengo seleccionado, estoy señalando con el dedo y no con el mouse. No ven lo que estoy señalando. Fíjense que yo tengo señalada en este caso la ventana que tiene el reborde amarillo. Eso lo hablamos la clase pasada. Siempre que tengamos seleccionada una de los viewports se va a estar marcando con un borde amarillo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a presionar Alt W, se me maximiza mi viewport. Otra forma de hacerlo es a través de este icono que tenemos acá, bien, para maximizar lo que es mi viewport. Alt W, Alt W, Alt W. Bien, perfecto. Me estoy yendo a la vista de la derecha o de la izquierda. Quiero ir en la perspectiva. Bien, ¿qué es lo que voy a crear? Voy a venir por acá en esta ventanita donde ya estamos viendo cositas que queremos agregar y colocar en la escena, pero todavía no, nos vamos a controlar. Nos vamos a venir a lo que son las geometrías, las estándar y las primitivas, y vamos a elegir la Teapot. Me gustaría que puedan responderme, principalmente en este caso, pero me encantaría poder preguntarles si alguien sabe por qué hay teteras en lo que es un programa de 3D o algo por el estilo. Les voy a contar la historia, para no hacerla muy larga, porque por lo general me tiran algunas ideas, nadie sabe por qué, se plantean algunas cosas, pero es bastante sencilla. Un científico, allá por el 1974, que se llamaba Martin Newells, estaba tratando de crear algunos renders un poco más elaborados. Empezaba con cosas muy sencillas, digamos, cosas como, bueno, sencilla, ¿no? Como quien dice sencilla. Pero lo más común en ese momento era modelar piezas de ajedrez, algunas donas, que ahora actualmente la tengo para elegir acá y la puedo hacer fácilmente. Y él necesitaba algo que sea un poco más complejo de modelar, algo más difícil de hacer, quería un reto. Y su mujer le dio la idea de por qué no hacer el juego de té con el que estaban tomando el té en ese momento. Cabe aclarar que Newell es británico, entonces, digamos, tiene mucho más sentido que tenga ese objeto cerca de él. Lo que tiene de interesante, y voy a estar agregando acá una imagen en la edición, debería estar apareciendo, es que él, para hacer ese render de esa tetera que estamos viendo, que la podemos hacer de forma tan sencilla en lo que es 3D Max, requiere un montón de cálculos matemáticos que están plasmados en la imagen que les estoy mostrando. Bueno, pero ustedes se estarán preguntando en este preciso instante, che, sí, o bueno, me estás contando la historia de la tetera, que cómo la hizo, que mirá los cálculos, que mirá qué difícil, qué sé yo. Se estarán preguntando, ¿qué tiene de interesante esta tetera? Lo interesante de esta tetera principalmente está en su forma, bien, en sus superficies curvas. Son excelentes
para todas pruebas de renderizado que tengamos que hacer. Esta tetera suele tener muchísimos, pero muchísimos cameos en todas las películas de habidas y por haber. Una muy importante, que la voy a estar mostrando ahora, es en lo que fue la película, una de las primeras películas hechas en 3D, que fue Toy Story 1. Tenemos a lo que es al personaje de Buzz Lightyear sosteniendo una tetera. Esa tetera es la misma que están viendo ustedes acá en este preciso instante. Bien, muchachos, tengo acá mis teteras. Fíjense que para crearlas lo único que tenía que hacer es un clic y arrastro para ver más o menos la medida que quiero que tenga mi tetera. El color es aleatorio, lo puedo cambiar desde acá si quisiese cambiarlo. La vamos a hacer verde para que sea distinta. Para moverme dentro de lo que es el viewport, voy a estar utilizando lo que es el mouse. Bien, por un lado el clic izquierdo, el de toda la vida, el clic común y corriente, me va a estar creando objetos, o en caso de que tenga la herramienta de selección, me va a estar seleccionando uno o más objetos. Bien. Por otro lado, si yo me quiero mover en el espacio, voy a tener que estar usando lo que es la rueda, pero no girándola, sino presionando la rueda. Bien, presionando la rueda, yo puedo moverme tranquilamente en el espacio. ¿Qué es lo que tiene de interesante? Si yo presiono Shift, por ejemplo, lo mismo que pasaba con Photoshop, se va a estar moviendo en línea recta, pero por ejemplo no se mueve de arriba para abajo. ¿Bien? Si suelto el Shift, sí se mueve de arriba para abajo. Por otro lado, bueno, voy a tener la rueda para acercarme o alejarme. Es lo primero que tenemos que aprender. Si me quiero mover en el espacio, tengo que presionar la rueda, tengo que hacer el clic, digamos, el tercer clic del mouse, que vendría a ser el de la rueda. Si quiero alejarme o acercarme, puedo usar la ruedita del mouse moviéndola común y corriente, como si estuviera scrolleando en cualquier página. Algo que me pasa a mí bastante seguido es presionar barra espaciadora para poder moverme en el espacio. No funciona así, así que lo único que hacen al presionar barra espaciadora es bloquear la selección de los keyframes, así que eso traten de no hacerlo, como me pasa a mí bastante seguido. Pero bueno, una vez que ya aprendimos que eso es lo primero que vamos a estar haciendo, es acostumbrarnos a lo que es el movimiento dentro de lo que es 3D Max, ya que cuando empecemos a modelar vamos a tener que aprender a movernos principalmente dentro del espacio. Es decir, si yo tengo que verlo desde un siguiente ángulo o lo que sea, por un lado va a ser mucho más cómodo acostumbrarme a los atajos de teclado que vamos a ir viendo de a poquito. Y por otro lado, aprender a utilizar lo que es el mouse como tal. Ahora, esto que estoy haciendo en este preciso instante, que es moverme en torno a lo que es mi escena, lo estoy logrando gracias a que estoy, por un lado, haciendo el tercer clic, digamos el de la ruedita, y presionando Alt. Si no presiono Alt, se mueve de forma, digamos, en lo que son los ejes de Z y X, según lo que me dice acá el pivot. Sí, Z, X, pero no se estaría moviendo en lo que es Y. Si yo quiero moverme o girar o rotar en estos ejes, por ejemplo, ahora estoy rotando en el eje Z, bien, para poder ver todos mis alrededores de mi objeto. Bien, eso lo logro, vuelvo a repetir, presionando tercer clic del botón, digamos, del mouse, de la rueda del mouse, y presionando Alt al mismo tiempo. Eso es lo más importante. Por otro lado, como siempre vamos a estar trabajando con lo que es Control Z si yo quiero volver hacia atrás. En la clase anterior les expliqué que a lo que es, digamos,
lo que es 3D Max, es muy probable que tengan un límite, creo que era de hasta 500, si no mal recuerdo, de 500 vueltas hacia atrás, si lo setean de esa manera. No lo recomiendo, prefiero tener por lo menos unas 20 o 30 vueltas hacia atrás para no irme demasiado en ese punto. Bien, ¿qué otra cosa podemos ver? Bueno, por un lado con Alt W me voy a acercar a lo que es la grilla. Y por otro lado, muchas veces cuando estamos modelando esta grilla que tenemos acá nos suele estar molestando. ¿Cómo la voy a quitar? Voy a presionar G y de esta manera elimino completamente la grilla de mi objeto. Fíjense algo interesante que está sucediendo acá. Yo siempre que me estoy girando en torno a un objeto que tengo seleccionado previamente. En este caso, si no lo tengo seleccionado, depende de dónde hago el clic. Eso es interesante de ver. Ya vamos a entender un poquito de por qué pasan esas cosas y cómo lo puedo ir cambiando o modificando. Por otro lado, voy a volver a activar la grilla, bien, para tenerla acá. Otra cosita que queremos estar conociendo o entendiendo son cuestiones de visualización. Bien, para la visualización vamos a tener por un lado lo que es F3. En F3 vamos a estar viendo lo que es, digamos, el armado de la geometría. Bien, voy a estar viendo la malla con la que fue creada. Por otro lado, bueno, el F3 la apago, la prendo. Vamos a decirle rayos X. Con F3 lo puedo hacer. Por otro lado, con F4 puedo ver el relleno y el grillado a la vez. ¿Bien? Son dos cositas que vamos a tener en cuenta. Por lo general, cuando estemos modelando, lo más probable es que estemos utilizando esta opción. ¿Bien? Fíjense que cuando yo aplico F4, algo está cambiando en lo que viene a ser el menú del viewport. Cuando presiono F4 me cambia directamente esto que tengo acá. Fíjense que si yo hago clic puedo ver algunas cositas, puedo ir modificándolo. En este caso puedo tener cajas y solamente líneas, colores flat si yo no quiero sombras. Por otro lado puedo tener solamente líneas en grises. Puedo tener algo que es como arcilla, por así decirlo. No lo recomiendo mucho porque la verdad es que consume recursos de forma innecesaria. Por otro lado, bueno, voy a tener algunas cuestiones estilizadas, por ejemplo, lo que es grafito. Esto funciona a veces si queremos hacer algunas cositas distintas, pero lo recomiendo activar en caso de renderizar, no mientras estemos trabajando. Por otro lado, bueno, voy a tener lo mismo, pero con pincel, digamos con color. Por otro lado voy a tener lo que son tintas. Tengo seleccionada la opción de tintas. Vamos a cambiar otro. Lo mismo, pero con color. Seguimos probando. Acrílicos. Fíjense que los cambios principalmente se ven en lo que es la reflexión del objeto. Eso es muy importante de notar. Vamos a pasar a pasteles. Cada vez se ve peor. La verdad, se ve cada vez más horrible. Y esto vendría a ser lo último que es. Ya no sabría ni siquiera qué es. Pero bueno, ya están más o menos enterados de todas estas opciones. Las vamos a poner en default. Recuerden, F3, F4 son las dos opciones que voy a estar utilizando más. Bien, eso por un lado. Bien, otra cosita que vamos a estar utilizando mucho, esto no lo tenía que abrir, discúlpenme, es ver a través del objeto. Yo podría tranquilamente hacer F3 y poder ver el objeto, pero estoy viendo su geometría y un poco es medio molesto. Así que voy a cambiarlo, voy a dejarla simplemente con lo que son las formas. Y presionando Alt X, fíjense que yo puedo ver a través de mi objeto. Eso es lo más interesante de ver en este preciso instante. Esto es presionando Alt X. Lo vamos a utilizar un montón también. Bien, otra cosita que les quiero mostrar es, por ejemplo, si yo estoy lejos de mi escena, pero sé muy bien
cuál es el objeto al que me quiero acercar y lo tengo acá, que por ejemplo le cambié el nombre. Yo acá puedo cambiarle el nombre. Vamos a hacer botón derecho rename y le vamos a poner tetera, tetera. Creo que es celeste, así que le vamos a poner celeste. Yo sé que ese es mi objeto al que me quiero acercar, así que con tabulador y Z me hace zoom directamente sobre el objeto que tengo seleccionado. Esto sirve un montón cuando tenemos escenas en las que tenemos muchos objetos dando vuelta. De esa misma manera yo puedo estar trabajándolo con los botones que tengo en esta zona. Bien, vamos a probarlo. Me voy a ir para atrás y voy a seleccionar el zoom directo hacia el objeto. Bien, por otro lado, bien, yo tengo acá seleccionado mi objeto. En este caso, por ejemplo, quiero volver hacia atrás, quiero ver toda la escena. Si presiono Z, tranquilamente puedo volver a ver toda la escena. Vamos a volver a cambiar, vamos a seleccionar la tetera, Alt Z. Fíjense que ese es el punto interesante, ¿no? De que estoy seleccionando la tetera para hacer ese zoom directo al objeto. Y sin seleccionar nada voy a presionar Z y voy a ver todo lo que es mi escena desde arriba o desde un punto. Esto puede pasar que a veces estemos trabajando en una zona en particular de lo que es mi objeto, lo voy a estar modificando o lo que sea, o sin querer me fui de la escena y estoy trabajando en otra parte y quiero volver a lo que era mi escena principal, la quiero ver desde arriba. Presionando Z lo voy a poder hacer. Bien, otra cosa que vamos a estar viendo en lo que es esta clase van a ser los atajos de teclado para las vistas. Si bien tenemos el View Cube, que es nuestra ayuda visual principalmente para ello, está bueno aprender los atajos de teclados principalmente mientras estamos modelando y queremos cambiar rápidamente de vista. Una de las vistas, la principal, es la T para lo que es la vista tope, la B para lo que es vista desde abajo, L para lo que es la vista de left, que no sé cuál es, si es derecha o izquierda, discúlpeme, no me acuerdo, pero es una de esas. Y lo que va a pasar es que probablemente no tengamos ya acomodado, digamos, una letra, digamos, como atajo para lo que es back y right. Eso lo podemos agregar sin problema, ahora lo vamos a ver. Y la última y la más importante con la que se van a estar moviendo principalmente es la P para la perspectiva. Estas son algunas de las más importantes de estar utilizando. ¿Cómo cambio los atajos de teclado? Para eso vamos a tener que ir a Customize y nos vamos a venir a lo que es Customize User Interface. Bien. Vamos a esperar un ratito que se me abra la nueva ventana. Y acá vamos a poder cambiar lo que es los atajos de teclado. Por ejemplo, vamos a buscar Back View, que no tiene ninguna. Y le vamos a asignar... qué difícil, ¿no? Porque vamos a agregarle la K. Calculo que no la tiene nadie, así que se la voy a asignar. Y voy a buscar right, que por alguna razón no tiene la R. Y le vamos a asignar otra. Vamos a movernos directamente a lo que es la R. Render. Por alguna de estas cosas debe ser que no tiene asignada la R. Si no hay nada que lo tenga asignado, se lo podemos asignar, obviamente. Vamos a buscar relax, remove, reset, reborn, right, ring. Puede ser que rotación lo tenga, puede ser que por eso no lo podemos utilizar. No estoy encontrando... acá está, right view. Pero es probable que rotación tenga la R, así que lo vamos a estar cambiando a otra letra y vamos a estar usando la G de grilla. Vamos a usar la D de derecha.
Bien, tampoco lo podemos usar porque ya está asignado. Bien, la K se ve que por lo visto también estaba asignada. ¿Qué tema? Bueno, seleccionamos alguna letra que nos haga referencia a lo que es la derecha o la izquierda y vamos a elegir alguna. Vamos a poner, por ejemplo, control D, que no tiene nada, no seleccionar nada. Che, no, ninguna la puedo usar. Shift D, bien, Shift D no está asignado, así que lo vamos a estar asignando. No sé qué tenía asignado con la K para ver lo de la vista trasera, pero bueno, una vez que ya lo tenemos seleccionado, dependiendo más o menos el atajo de teclado que nosotros consideremos que sea el correcto y que no esté asignado otra cosa, como pasó con back, cerramos y vamos a probar. Shift D me tendría que estar moviendo a lo que es right, y para ver la vista trasera con lo que es la K. Perfecto, bien. Eso tenemos por un lado. Las vistas ya las tenemos más o menos solucionadas. Vamos a ir a algunas herramientas con las que vamos a estar moviéndonos. Me voy a ir primero a perspectiva, voy a sacar la grilla que ya me molesta un poquito e inclusive también voy a eliminar alguna de las tazas. Quiero que presten atención a esto. Yo acá puedo seleccionar media taza. Estoy haciendo un clic, arrastro como hacemos con Windows. Hago un clic, arrastro y fíjense que seleccionando media taza me la selecciona. Si yo selecciono más o menos por acá, me selecciona todas las tazas que estaban cerca del cuadrado o alrededor del cuadrado. ¿Cómo puedo cambiar eso? Por ejemplo, voy a venir acá a lo que es Window Crossing y lo voy a centrar al cuadradito que tenía acá marcado en un lateral. Ahora, si el rectángulo de selección no abarca todo el objeto, no lo selecciona. Esto es una comodidad, porque cuando estamos trabajando con muchos objetos, puede pasar que necesitamos seleccionar algo muy particular y tendemos a hacer este arrastre y queremos eliminar algo en particular y terminamos seleccionando objetos que no queríamos seleccionar. Con esta opción solamente se van a seleccionar aquellas en este caso teteras que estén dentro del recuadro, por lo cual bueno, las voy a seleccionar y las voy a ir eliminando. Me voy a quedar con una sola, me voy a quedar con la roja, que quizás es la más grande. No, vamos a usar la azul, la azul esta que ya la tenemos inclusive con nombre en lo que son la ventana de objetos. La voy a traer, la voy a dejar más o menos en el centro para que más o menos seguir trabajando con ella. Siguientes opciones. Por un lado, voy a tener la opción de seleccionar, que es la que veníamos trabajando hasta ahora. Con esta herramienta yo puedo seleccionar los objetos con los que estoy trabajando. Por otro lado, voy a tener la herramienta de selección. Fíjense que cambia un montón el pivot, es distinto. Ya no es solamente los ejes, sino que también me está marcando en qué eje quiero girar mi objeto. Con esto hay que tener mucho cuidado. Hay que seleccionar bien el círculo con el que estoy trabajando o hacia dónde quiero girar mi objeto. Bien, principalmente. Más o menos, fíjense que el objeto se está rotando en base al pivot que tiene ya trabajado. Voy a hacer control Z para que se quede donde estaba. Cuando estoy hablando de pivot, estoy hablando de este pequeño gráfico de ejes cartesianos que tenemos dentro del mismo objeto. Bien, otra herramienta va a ser la de escalado. Fíjense que si van probando tienen varias. En este caso me voy a quedar con esta. Y va a pasar exactamente lo mismo. Fíjense que yo al objeto lo puedo escalar en Z. Sabemos que esto no se hace de no ser que sea realmente necesario. La puedo escalar en Y o la puedo escalar en X. Ahora, si yo quiero escalarlo de forma proporcional, como hacíamos con Photoshop, que presionábamos Shift y se escalaba, en este caso tenemos que tener seleccionada todos los ejes. Este triángulo tiene que estar totalmente amarillo. Y de esta forma yo puedo escalar o escalar mi objeto al tamaño que yo realmente necesito. ¿Cómo lo estoy haciendo? Hago un clic y arrastro. Lo mismo con todo el resto de herramientas. Ahora,
Atajos, que es lo más importante. Por un lado, voy a tener la R para lo que es escalar, así que vamos a seleccionar otro. La E para lo que es rotación, ¿bien? Es gracioso que sea la E para rotación y no la R. Y W para seleccionar. Fíjense cómo voy cambiando de entre esos tres botones, entre las tres herramientas principales con las que voy a estar trabajando. E para rotación, R para lo que es escalado y W para lo que es selección. Con eso vamos terminando un poquito el tema de los apartados de herramientas, objetos, selecciones, un poquito de todo lo que tiene que ver con atajos, de cómo me voy moviendo dentro me desplazo dentro de lo que es 3D Max. Bien, y por último lo que vamos a estar haciendo es guardar nuestro archivo, que quizás es lo más importante y lo que no debemos olvidar hacer. ¿Cómo puedo guardar mi archivo? Por un lado voy a tener la opción de guardar sin problema a través del icono de guardado, que es un disquete, que me sigue dando gracias que tengamos un disquete como icono de guardado, siendo que ya ni siquiera los conocemos y ni lo usamos y hay muchas personas que no saben ni para qué existen. Pero bueno, otra opción es venir al inicio, guardar como, por ejemplo, vamos a guardar una copia como, guardar como. Fíjense que automáticamente el programa reconoce que yo ya estoy guardando aquello que habíamos acomodado en la clase número 3 en la parte de escenas. Yo acá le puedo poner el nombre que quiera, tetera celeste, que es verde agua, pero no importa, es celeste para mí. Y esto es lo más interesante para ver a la hora de guardar y de prestar atención. Fíjense que me está preguntando en qué tipo quiero guardar. Por lo general lo que vamos a estar utilizando es .max, ¿bien? Pero a esto es quizás lo más interesante. Fíjense que tengo para guardarlo en versiones anteriores. Si ustedes por alguna casual no pudieron instalar el 2017 y están trabajando con un 3D Max mucho más avanzado y me tienen que entregar un archivo a mí, lo más probable es que lo tengan que guardar en versión 2017 para que yo lo pueda abrir en mi computadora, ya que yo tengo el 2017. Es tan simple como venir, guardar como tipo bla 2017 y lo seleccionan y lo guardan. Si no tiene un número al lado, es la última versión, en la versión que tienen ustedes instalada. Le voy a dar a guardar y ya hemos guardado nuestro archivo, ya tenemos una copia final de todo aquello que estuvimos haciendo hasta ahora. Bien chicos, llegamos más o menos al final de la clase. Eso es lo que quiero que tengan entendido hasta ahora con respecto a lo que es interfaz, cómo movernos, un mínimo de historia con respecto a la tetera, las herramientas que tenemos, las principales que son de mover, rotar y escalar, y no mucho más. Nos vamos a quedar con eso. Vayan directamente a hacer la actividad que les voy a estar dejando en Ultra, así logramos ver qué tanto llegan a entender de todo esto. Nos vemos en la clase que viene, chicos. Un saludo.